Si tienes una plaga de trips o de araña roja y te estás volviendo loca por cómo acabar con ella, necesito hablarte hoy del control biológico porque de verdad que es como de lo mejor que he probado. Solo le veo ventajas y el problema es que suscita muchísimas dudas. Es verdad que hay que saber unas cuantas cosas, no complicadas, pero unas cuantas antes de ponerse con ello, así que acabo de recibir un pedido de unos soldaditos, como llamo yo, que me van a ayudar a acabar con mis trips. Te voy a contar qué es, en qué consiste, cómo funciona, cómo usarlo, te voy a contar todo. Pero antes de nada, soy Natalia, antigua mataplantas, y llevo años creando contenido sobre el cuidado de plantas sin complicaciones para que puedas cuidarlas sin que te explote la cabeza. En primer lugar, ¿qué es el control biológico? Por definirlo fácil, es usar insectos que llamamos buenos, no es que sean buenos, pero son depredadores de bichitos malos, es decir, se comen a los bichitos y con eso acabamos con la plaga que realmente es la que mata a la planta. Con esto evitamos el uso de productos químicos que ya sabemos que no son lo ideal para, desde luego, para el medio ambiente y que además en muchos casos crean resistencias, es decir, si tú a un trip le echas determinado producto químico que no es el adecuado, lo que puedes hacer es que esos trips cojan resistencia, esto es como lo que hacemos cuando utilizamos mal los antibióticos, y esos trips luego se hagan más fuertes y menos productos químicos puedan acabar con ellos. Para que no te vuelvas muy loca y por ponerte un ejemplo que creo que todos vamos a visualizar. No sé si sabes que la mariquita, además de ser un insecto que a todos nos cae bien, es un gran depredador de pulgón. Las mariquitas son voraces. Una sola mariquita puede comer no sé cuántos cientos de pulgones al día. Entonces, ¿qué pasa? Pues que solemos decir, eso es un ejemplo de control biológico, es decir, ¿por qué el pulgón no domina el mundo y acaba con todas las plantas del planeta Tierra? Bueno, pues porque la naturaleza, que es muy sabia, sabe regularse sola y aunque existe el pulgón, pues hay otros insectos que sí son buenos, que se alimentan de ese pulgón y de esa manera, si el ser humano no existiera, pues habría un equilibrio en la naturaleza en el cual, aunque hay pulgón, eso es una de las cosas que alimenta a la mariquita y que por tanto hace que la mariquita pueda vivir. Y eso mismo pasa con otras plagas, pasa con la cochinilla, con la mosca blanca, con los trips, con la araña roja y con alguna otra. ¿Cuál es el tema? Realmente en agricultura de todo tipo de plantas cada vez se está usando más el control biológico. De hecho, no sé si estás muy familiarizada, pero ya sabrás que hay determinados productos contra las plagas, determinados productos químicos que antes a nivel doméstico se podían comprar en cualquier vivero, centro de jardinería, centro de bricolaje, pero se está prohibiendo ya su uso doméstico. Y el problema es que los que hay cada vez son menos eficaces. Ojo que yo respeto mucho que todo se haga por el medio ambiente, entonces por esa parte bien, pero claro, al ser poco eficaces, al final lo que nos pasa es que muchas veces cuando nos sale una plaga, sobre todo si es una plaga un poco dura, hace que perdamos la planta o que la demos por perdida mucho antes de tiempo. Entonces yo descubrí el control biológico hace ya varios años, de hecho en concreto me acuerdo que estaba embarazada, por lo cual fue el 2022 la primera vez que lo probé. Ya lo conocía, pero la primera vez que lo probé. Reconozco que creo que me faltó información y luego cometí un segundo error y es que esta caja la acabo de recibir, acabo de bajar a por ella para traerla, enseñártela y ponerla, pero es cierto que en aquel momento yo estaba con ciertos temas, estaba ya muy embarazada y tuve que dejar la caja cerrada una semana. Entonces creo que no me funcionó bien. En parte puede ser por el clima que hacía en ese momento y en parte pues porque lo dejé ahí una semana y al final no dejan de ser seres vivos, aunque ya te anticipo, no te asustes, son, vamos, que ni se ven. Y el año pasado que tuve, como siempre, araña roja y además se me unieron los trips a la fiesta, probé el control biológico de nuevo, también con control bio, estos eran otros bichitos porque en 2022 lo que yo tenía era cochinilla y me funcionó súper bien, me pareció que tenía mogollón de ventajas, entonces como sé que suscita muchas preguntas que no sabemos y ahora que compro no es tan sencillo, pero no hay una información tan clara, sobre todo a nivel de uso doméstico. Yo te voy a contar exactamente qué he usado yo para trips, para araña roja, cómo funciona, todo lo que tienes que saber y verás que es bastante fácil y lo mejor para mí es que ellos hacen el trabajo por ti matando a los trips. Bueno, de hecho se los comen, con lo cual es que creo que no hay nada mejor. Yo hace un par de semanas descubrí que mi Philodendron gloriosum, que estaba sacando una hoja nueva, de hecho en concreto es esta, fíjate si no está espectacular, tenía trips.
Los trips son una plaga para mí de las peores que he tenido. Yo estuve muchísimos años sin tener trips. A mí todo el mundo me hablaba de ellos, pero yo realmente nunca los había experimentado. Y para mí realmente el dolor de cabeza era la araña roja, que bueno, lo sigue siendo, pero los trips me parecen una plaga todavía peor. Si tú lo que tienes es otra plaga, por ejemplo cochinilla, yo te recomiendo que escribas a los de Control Bio por el WhatsApp que tienen en la web y ellos te asesoran de lo que tienes que comprar. Si tienes araña roja, una parte de lo que yo tengo también te va a valer, ¿vale? Entonces yo te lo voy a ir explicando todo durante el vídeo y ya verás cómo al final te ha quedado todo súper claro. ¿Por qué son tan complicados los trips? Bueno, aparte de porque pasan de una planta a otra bastante rápido, pero ojo, porque normalmente les gusta tu planta favorita. No les gusta el potos de 5 euros que tienes desde hace 20 años, no, ese no. Le gusta la monstera variegada, le encanta. Los philodendrons le vuelven loco. Las alocasias les encantan también. Como tengas una... O sea, yo de hecho, donde me empezaron a venir a mí los trips fueron en el philodendron micans, que me encantaba, lo tenía espléndido, en los anturios, en los caros también, obviamente, y en la monstera variegada que tenía hasta el año pasado, de hecho acabaron con ella. Bueno, que lo sepas que les gustan normalmente las plantas caras y eso ya hace que no nos llevemos muy bien. Lo segundo es que si tú piensas en una plaga, por ejemplo el pulgón o la cochinilla, realmente se pueden quitar mecánicamente. ¿A qué me refiero con mecánicamente? Si tú tienes aquí una cochinilla y tú pasas agua a presión, por ejemplo, o un paño con agua, tú quitas la cochinilla, se acabó la cochinilla. Otra cosa es que la cochinilla se esconda, que no encuentras toda la que hay, pero tanto el pulgón como la cochinilla, si tú quitas el insecto mecánicamente y consiguieras quitar todos los que hay en la planta, se acabaría la plaga. ¿Qué pasa? Que con los trips eso no funciona así. Lo primero porque ellos los huevos, las hembras los incrustan en la hoja, los dejan ahí como escondiditos. Entonces, aunque tú luego pases un insecticida o pases, me da igual, un paño con agua, el huevo se queda ahí metido. Entonces, aunque mates a los adultos o mates a las ninfas, si ahí está el huevo, el ciclo va a volver a empezar. Y luego hay una segunda cosa también muy importante y es que el ciclo vital del trip primero nace, se desarrolla como ninfa y hay un momento en el que se hace pupa, que para esto me vino muy bien mondonguito. Pupa se hace, llamamos a la etapa en la cual pasan, digamos, de ninfa o de mini trip, vamos a decirlo así, o bebé a adulto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ellos cuando están en formato pupa, es decir, en este periodo de transformación, no están en las hojas, se van a la tierra. Te dejo aquí, de hecho, estás viendo un esquema de cuál es su ciclo de crecimiento. Entonces, al estar en la tierra, si yo trato las hojas, están ahí las pupas escondiditas, guardaditas. Yo he tratado las hojas, he matado a los adultos que hubiera, pero en cuanto salen de pupa, pum, 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 salen a las hojas y vuelven a empezar con el ciclo. Este es el motivo por el cual acabar con los trips es prácticamente misión imposible. Bueno, pues ahora ya que hemos hecho las presentaciones y conocemos a los trips y todas las cosas que tienen, las particularidades, os voy a enseñar lo que hay en la caja que he pedido, para qué es cada cosa y cómo se usa. Bueno, y este es el contenido de la caja, te voy a ir explicando todo lo que es parte por parte, pero bueno, quería que vieras cómo viene protegido y cómo viene embalado. De hecho, para que veas, esto es un sobre fresquito y húmedo que lo que va a hacer es conservar un poco la humedad y una temperatura fresquita para que los depredadores se envíen lo mejor posible y como verás, pues así, el envío ha tardado 24 horas, no ha tardado nada más, pero viene lo mejor posible. La primera caja de la que te quiero hablar es esta, que te vienen unos sobrecitos, ahora te los enseñaré, se llama Duo Grow porque hay dos tipos de depredadores aquí. Unos sobres son de un depredador que es para comerse a la araña roja y otro depredador es específico para los trips. Yo te he dicho que tengo trips, no soy consciente ahora mismo de tener araña roja, pero seguro que está porque yo no hay año desde que tengo plantas que no tenga araña roja. Entonces, yo lo compro en este caso porque me encanta el dúo, porque yo sé que voy a tener araña roja y la araña roja, si todavía no me ha salido, lo uso como preventivo. En cualquier caso, te voy a explicar en este vídeo cómo se haría, pero por eso compro el Duo Grow. Si tú tienes las dos cosas, esto te viene perfecto. Hay packs de 10 sobres, de 50 sobres o de 100 sobres, que te viene uno de cada. O sea, si son 50 sobres, pues 25 son para trips y 25 para araña roja. En este caso, 5 son para trips y 5 para araña roja. Tú puedes, en función de cuántas plantas tengas y cuánto de infestadas estén, luego te cuento cómo es la distribución, puedes elegir una cosa u otra. Y si solo tienes trips o solo tienes araña roja, puedes utilizar siempre los otros como preventivo. Este pack me parece de lo mejor que ha inventado Control Bio porque creo que es muy difícil que no te salga en algún momento una de estas dos plagas. Tenemos estos sobres que ahora mismo te voy a enseñar cómo funcionan.
Esto es lo que yo llamo los sobres de la felicidad. Antes de que te mueras del asco, dame una oportunidad y déjame que te explique. Estos son los depredadores para trips, los que están aquí, ¿vale? Que tienen este nombre, ahí te viene. Y estos son los depredadores de araña roja. Y ves que aquí tienen, ¿ves? Esto es un agujerito mínimo, fíjate si no es pequeño. Ahora te voy a enseñar el agujerito, fíjate, ¿lo ves? De los depredadores de trips. ¿Ves que esto te viene como con si fuera una percha? Esto lo único que hay que hacer es colgarlo del tallo de la planta. Ahí lo cuelgas y conforme lo dejes colgado y estos depredadores buenos puedan empezar a salir, empezarán a trepar por la planta, a buscar a los trips y a comérselos para hacer el trabajo por ti. Y lo que tienes que saber es que normalmente un sobre te puede hacer el trabajo para de entre 1 a 3 plantas. Evidentemente, si es una planta súper infestada, igual con un sobre tienes para una planta, o si la planta es muy grande y tiene muchos trips, o si tienes 3 o 4 plantas que tienen algún trip que has visto pero está en una etapa incipiente y las plantas no son muy grandes, entonces puedes colocar un sobre en la planta que esté, por ejemplo, más céntrica y a partir de ahí que hagan su trabajo en las plantas en las que lo colocas y en las que tiene alrededor. Si por lo que sea tienes una planta que no tiene casi tallo, lo tiene muy débil o que no ves el sitio donde colocarlo, puedes apoyarlo en la tierra y apoyarlo un poco en la planta. La idea es que el agujerito quede relativamente cerca del foco de trips o donde potencialmente pueden estar los trips para que lleguen lo antes posible. Pero esto, si no lo puedes colgar, lo puedes apoyar en el sustrato y no pasaría absolutamente nada. Entonces, verás lo fácil que es colocarlo. Yo tengo aquí mi planta infestada, ¿vale? Que me la quiero llevar cuanto antes de aquí porque me agobia tenerlo cerca de otras plantas. Yo voy a coger el sobre de los depredadores de trips, ¿vale? Ahí está el agujerito, vuelvo a decir, y lo voy a colgar tal que aquí. ¡Op! Se ha caído un poco. Lo puedo dejar así, ¿vale? Más o menos. Realmente podría caer hasta abajo, ¿eh? No hay problema. Pero bueno, así lo dejo también para que esté cerca de las hojas de arriba. Y luego, aunque no soy consciente de que aquí haya araña roja, no me extrañaría que sea lo siguiente en llegar. Entonces yo también le voy a colgar el de araña roja, que lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Así he dejado los sobres de mis soldaditos. Entonces, importante sobre este tipo de sobres. Lo primero, no vais a ver al bicho, ¿vale? Lo digo porque hay mucha gente que tiene bichofobia, como digo yo. Yo lo tenía, lo que pasa que ya, gracias a Dios, la he dejado de tener. Y en cualquier caso, veis que yo he manipulado el sobre, no veis bicho de ningún tipo. Son bichos que no les interesas ni tú, ni tu casa, ni tu almohada, ni tus muebles. Ellos son bichitos que se van a quedar en las plantas, que son depredadores y que se alimentan de los bichitos malos, de las plagas, ¿vale? Entonces, por eso no te preocupes. Es verdad que hay veces que si miras o con una lupa o muy de cerca con buena luz, empezarás a ver, o puedes, dependiendo del tamaño del trip, puedes empezar a ver una ligera batalla de insectos, ¿vale? Pero esto hay que fijarse mucho y realmente no es que tu planta vaya a estar infestada de insectos de todo tipo. No es algo que prácticamente se vea, por lo menos a simple vista. Segunda cosa importante, estos sobres duran de entre 3 a 4 semanas. Se puede alargar un poco la vida útil, luego te contaré cuando hablemos de preventivo y tal, pero más o menos es lo que duran. También depende un poco de cómo cuides la planta y demás y demás. Yo lo que te diría es que pruebes 3 o 4 semanas, pruebes con un primer envío y luego analices la planta. Hay muchas veces que tenías una mini plaga y con 3 o 4 semanas es suficiente. Hay veces que necesitas volver a pedir, bueno, es otra opción, puedes volver a hacer pedido y seguir en la lucha, porque sí que es verdad que llega un momento en el que tú puedes acabar con la plaga, ¿vale? Entonces, esa es una opción. Y luego hay otra opción que yo todos los años me prometo hacer y consejitos vendo que para mí no tengo porque luego no lo hago, que es pedir con tiempo antes de que llegue el calor y tenerlos como preventivo, porque de esa manera, a mí por ejemplo es muy raro que me salgan trips en otoño e invierno, me suelen salir ahora. Entonces, pues teniéndolo como preventivo, si te ahorras el disgusto de que te aparezca la plaga, pues es que luego no hay nada que combatir, ¿vale? Entonces, esa parte también me parece súper importante. Vale, ahora con el Duogrow, además de la combinación de sobres que te he dicho, te vienen estas pegatinas que yo el año pasado tengo que decir que no utilicé porque no tenía muy claro para qué eran, pero ya sé para qué son y te lo voy a explicar. Resulta que el color azul atrae a los trips y el color amarillo atrae al pulgón y a la mosca blanca. Entonces, en cultivos un poco más profesionales, aunque sean indoor, lo que se suele hacer es, se le quita esto la pegatina que tiene, ¿vale? ¿La veis? Entonces se pone cerca de la planta o se cuelga de la planta que sospechamos que puede estar infestada y entonces digamos que el azul va a atraer a los trips y el amarillo va a atraer al pulgón y a la mosca blanca. ¿Para qué está la cuadrícula, que la ves mejor aquí? Bueno, pues porque si yo esto lo dejo, pongamos un día cerca de una planta
y al día siguiente me aparece todo lleno de trips, de pulgones, y yo empiezo a contar, aquí hay 3 pulgones, aquí hay 2, aquí hay 5, pues más o menos sé la densidad de pulgones que tengo en la planta. Esto viene muy bien, además de para atraparlos, para monitorizar la plaga. Tú si tuvieras muchísimas plantas, imagínate dentro de casa y sospechas que tienen trips o ya lo sabes, colocas estas, las vas cambiando cada X tiempo y si cada vez hay menos trips, pues lógicamente quiere decir que estás acabando con la plaga. Si todo el rato hay la misma densidad cada vez que cambias la pegatina, quiere decir que algo pasa, pero no desciende el número de trips en tu planta. Y hasta aquí lo que venía en el pack DuoGrow, que te voy a dejar el link. Pero, si te acuerdas, hemos visto que con los trips no solo vale con luchar con lo que pasa de los tallos para arriba o del nacimiento de la planta para arriba, sino que algo pasa en el sustrato porque ahí se esconden las pupas que cuando ya son adultas vuelven a salir. Entonces, para eso está este otro depredador. Este depredador, cuando me lo ha dicho Control Bio, me moría de la risa. Tiene vértigo, entonces no sube hacia las plantas, sino que se queda en el sustrato, y este es el que se encarga de matar a las pupas que pueda haber en el sustrato. Bueno, esto debería ser bastante fácil, ¿vale? Porque, como ves, tiene dispensador como de salero. Ellos te hablan de número de individuos por metro cuadrado, pero yo no tengo mucho metro cuadrado porque esto es una maceta, y tampoco sé calcular el número de individuos, así que, te soy sincera, lo voy a hacer a ojímetro total. Lo que sí que hay que saber son 2 cosas. Lo primero, que el sustrato debe estar húmedo, en mi caso es sustrato mineral, con lo cual muy húmedo no está, pero lo que voy a hacer es regar un poco por arriba y lo que tenga que caer de agua al depósito de autorriego que caiga. Y luego lo segundo es que si esto lleva mucho tiempo en una posición o en otra, puede que los ácaros no estén distribuidos del todo. Entonces te recomiendan que lo pongas en horizontal unos segundos, creo que eran como 15 segundos, más o menos, y luego lo devuelvas a la posición original. Y entonces, lo voy a poner así, como verás, estos son agujeros, como digo yo, de salero, pues a partir de ahí es con lo que esparces, y yo voy a ir esparciendo, creo que por todas las macetas. Y una vez tenemos ya los agujeros abiertos, pues yo voy a empezar a echar. Si estás viendo que cae algo, no te asustes, no es que el bicho sea tan grande, es que te vienen en materia inerte para que puedan venir protegidos y viajar, ¿vale? Pero no es que estés viendo el bicho en sí, estás viendo pues la materia chunga, inerte con la que viajan. Y yo, más o menos, lo voy a dejar así. Y a partir de aquí, nosotros nos podemos tumbar a la Bartola en el sofá, mientras tanto los soldaditos hacen el trabajo por nosotros, sin que nosotros ni veamos nada, ni nos demos cuenta. Como verás, hasta aquí todo facilísimo, lo único que hay que tener claro es qué depredadores para tu plaga y colocarlos en el sitio correcto. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí hay matices. El primero es que no todos los insectos depredadores viven igual en las mismas condiciones. Es decir, si tú tienes una casa con un clima, con un ambiente súper seco, por debajo del 30% y hace muchísimo calor, hay muchos depredadores que no funcionan bien. O si tienes una casa, pues igual me voy a lo contrario, ¿no? Demasiado fría. Entonces, yo te he hablado de lo que a mí me funciona contra los trips y contra la araña roja. Más o menos en unas condiciones normales, primaverales, en cualquier casa te van a funcionar bien, puedes comprarlos, yo te dejo el link, pero si tienes cualquier duda, te diría que consultes con los de Control Bio, con su equipo, porque ellos te van a poder decir, y al final es muy importante que el insecto depredador esté bien para que pueda hacer su trabajo, si no, no lo va a hacer. Luego hay otro tema también importante. Los insectos depredadores, si no tienen comida, se mueren. Y esto lo enlazo con el usarlo como preventivo o no. Sí se puede utilizar como preventivo porque tú lo que puedes hacer, que es la magia de esto, es tener a tu ejército de soldaditos preparado y alimentado y fuerte para cuando pueda aparecer una plaga que entonces puedan atacarla. Por eso se puede utilizar como preventivo. De la misma manera, por eso te decía que es importante saber que si no tienen comida se mueren. Si tú pones a tus soldaditos en una plaga que tiene en una planta que tiene 2 trips, no va a pasar, pero entiéndeme el ejemplo, y muy rápido se quedan sin comida, se van a empezar a morir porque no se pueden alimentar. Entonces esto también tiene que ver con lo que hablábamos antes de cómo alargar la vida de los sobres. Para este tipo de depredadores pueden estar, o lo que llamábamos, que te he explicado antes, esos ácaros presa, que dentro de los sobres son los que les alimentan, o podemos alimentarlos con polen, que está demostrado que les viene fenomenal y que incluso una dieta solo de ácaros presas sin algo de polen puede ser un poco insuficiente para ellos. Entonces, ¿cómo alimentarles? Bueno, en Control Bio también te venden un polen, ¿vale? Súper económico,
Ojo a los alérgicos, porque yo no tengo alergia y aún así es un polen muy concentrado, ¿vale? Entonces, si tenéis alergia o lo que sea, intentar abrir ventanas y poneros una mascarilla para que no os entre muy fuerte. Como veis, es un polvito amarillo y es súper fácil de echar, es 1 gramo por cada 10 metros cuadrados, o sea, es que esto te cunde mogollón. Y con eso lo que vamos a hacer es que los depredadores se puedan ir alimentando cuando les falte comida. O bien porque ya han acabado con la plaga porque había muy poca y no les queda más, o bien porque lo estamos utilizando para preventivo y lo que queremos es que ellos estén ahí preparados en trincheras para cuando aparezca el primer trip o la primera araña roja, ir a por ella. ¿Qué pasa? Que echar el polen, pues hombre, realmente complicado no es, pero si tienes en cuenta cómo lo haces, ¿no? Como si fueras una madrina así haciendo, es raro. Entonces, yo esto lo compré el año pasado ya en Control Bio, ¿vale? Me compré este dispensador que haces así con la pera, y entonces sale por aquí como... Casi ni lo ves porque sale poquita cantidad y con esto le vas dando a las hojas. Es cierto, esta capsulita está incluida en el pack de dúo que ya te he explicado, con lo cual esta no habría que comprarla aparte. Mi planta más preciada ahora mismo es mi monstera deliciosa variegada. De momento creo que está limpia, pero me da pánico solo pensar que le vayan a atacar los trips, entonces le voy a poner los sobres ahora contigo para que veas también ese ejemplo. Le voy a poner un poco de polen y con eso creo que vas a ver cómo queda protegida y yo personalmente me quedo muchísimo más tranquila. Aquí mi maravillosa monstera. Tengo los 2 sobres, recuerdo que no hay que hacer nada, solamente colgarlos. Están escondidos mejor porque así no se ven mucho, que tampoco quedan tan allá, pero como veréis lo importante es que protejan a la planta y ahí está uno colgado de cada rama porque como son tan grandes, bueno, pues no hay problema. Bueno, y ahora tocaría el tema de echar el polen, que realmente no tiene mucho misterio porque con esto es súper fácil. Aquí veis que todavía hay mogollón de polen, ¿vale? De lo que tenía, así que ahora ya toca hacer así. ¿Veis que se ha quedado un poco amarillo? Eso es por el polen. A veces conviene sacudir un poco para que porque veis el polen tiende a subir todo hacia arriba y se obtura, ¿veis? ¿Veis cómo ha dejado ahí polen? Ahí me he pasado de cercanía, se puede hacer desde más lejos, pero quería que lo vierais. Hago así un poco por toda la planta. Se ve una capa súper finita que sale, en vídeo es casi imperceptible, pero tú sí que lo vas a ver. Yo esto igual lo hago cada 2 o 3 días, sobre todo si la planta no soy consciente de que tenga plaga. Si la planta sé que tiene plaga, como es el caso del Philodendron que te he enseñado, igual le echo un pelín o igual ni eso porque ahí tiene bastante trabajo. Y ya como última pregunta, ¿en qué plantas ponerlo? Realmente cualquier planta puede tener por poder araña roja, puede tener trips. Pero yo, por ser un poco selectiva, las he puesto en las plantas que yo sé que más tendentes son. Entonces, por un lado tenemos la Dieffenbachia y la Locassia. Estas dos siempre me acaban teniendo araña roja, con lo cual ahí he colocado 2 sobres y un poco de polen, porque por ahora no he visto, pero en cualquier momento puede llegar. Por supuesto la Locassia, que todavía tenía los sobres del año pasado y esta pobre pues bastante está haciendo, teniendo en cuenta que ya le he visto araña roja. Al anturio, también este anturio el año pasado tuvo trips, muy poquitos, y me lo salvó el control biológico, así que en preventivo le he echado también polen. De hecho, si veis, la hoja está aquí amarilla, que le he soltado ahí un petardazo. Este también lo voy a proteger así. Bueno, y aquí lo he colocado que me he vuelto loca. He puesto en la vitrina aquí abajo 2, porque al final Anturio, Alocasia, Philodendron son muy amigos de los trips. El año pasado dentro de la vitrina no tuve ni una sola plaga, pero por si acaso. Y luego también lo he puesto en ese Anturio que me va a cubrir también este Anturio y alguno más que tengo por ahí. Luego, por supuesto, en la monstera Dansoni variegada, que si le pasa algo me da un jamacuco. En la monstera mínima, que también es variegada y que está cerca de la monstera deliciosa y de la Locassia Jacqueline, que siempre la llamo Franklin. Entonces aquí también las he puesto. Como veis, todo plantas tendentes a... Espero que la pachira, que me ha crecido un montón en estos años, no me coja nada, pero bueno, está cerca. Y luego la amaranta. La amaranta para mí es súper dada sobre todo a la araña roja, así que bueno, por lo menos aquí está protegida. Y hasta aquí todo lo que puedo contarte en un vídeo sin extenderme demasiado sobre el control biológico. Me encantaría poder contarte mucho más porque me parece un mundo fascinante. Sí te recomiendo de verdad que, bueno, yo te voy a poder intentar contestar a todo lo que me preguntes aquí en comentarios, pero si tienes una duda más para una plaga específica, para tu caso, demás y demás, que les escribas. Tú te metes en la página web de Control Bio, tienen un WhatsApp, tú les escribes por el WhatsApp, son encantadores, probablemente te sepan ayudar y te sepan decir qué producto comprar, y a partir de ahí que te animes por lo menos a darle una oportunidad. Tu casa no se va a llenar de insectos, los bichitos, los depredadores, llegará un momento cuando no tengan alimento que se van a morir y tú ni los vas a ver.
vas a poder controlar las plagas sin esfuerzo o con muchísimo menos esfuerzo, de una forma muchísimo más sostenible, que creo que también es súper importante. Y yo de verdad espero, y lo sigo diciendo, que este tema se avance mucho más y se nos haga más accesible a todas las personas que tenemos plantas de interior, porque a veces no es tan fácil saber qué comprar o cómo colocarlo, porque creo que es un gran avance y que nos va a ir fenomenal si seguimos utilizándolo todos. Y si te ha gustado el vídeo, déjame un like y no olvides suscribirte a mi canal para seguir cuidando plantas sin complicaciones.